¿Puede ser que vaya con Nancy? Sí. Ya está lista. Dicen que vino con todo, yo cualquier cosa me retiro. No. Me voy con Nancy Sí. Paso, vamos. Vamos. Qué modelito aparte, Qué espectáculo, por favor. Pero por eso Disfrútenla podemos sin mí. empezar, claro, haciendo Desfila Nancy Exacto. Paso. Señores. Fresca, joven. Polémica. Es lo que nos queda, es lo que nos queda. Enorme Nancy. periodista, señores. ¿Cómo placer, estás? qué elegancia, Un por grupo, favor. no, estaba Estás escuchando, increíble. yo estaba súper entusiasmada con toda la discusión, te digo, me hubiera quedado escuchando. Bueno, me sorprendiste. vuelvo con el panel. No, Volvés con el panel y ahí ¿Cómo estamos. estás? ¿Bien? Bien, a ver, no sé por dónde empezar, pero empecemos por lo siguiente, porque obviamente que nos sirve y nos agrada a todos, por varias razones, seguir hablando del tema Adorni. Ahora, el tema Adorni se está llevando la marca, como se diría. Totalmente. Se está llevando la marca. Entonces, sigamos discutiendo de Adorni, que yo creo que en realidad No, para mí hay les cosas más importantes conviene que al Adorni. gobierno que sigamos discutiendo de Adorni, porque discutir Adorni es no discutir temas mucho más graves para ellos. El caso Libra, de más está decir. Ni hablar. Y los números, chicos. La economía, en Y general. los números desde todo punto de vista. Los números. Entonces digo, entretengámonos un ratito porque veníamos de estar muy mal con un montón de cosas. Entonces digo, obviamente, esta bala le entró al gobierno, le entró de una manera impresionante. El gobierno claramente se quedó por lo menos sin sin el estandarte del candidato en la ciudad de Buenos Aires. Está muy contento Macri también, chicos. Me imagino. También, digámoslo. Alguna ayudina ahí hubo, ¿no? Viste que de golpe los tribunales se despiertan. No sé qué pasa. Pero bueno, chicos, lo único que les digo, esto para alguno del gobierno que lo esté escuchando, no se te ocurra querer ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, hermano, porque te van a perseguir abajo ¿Vos de... decís que hay otros Sí, casos? ¿Qué pasó? Yo creo que... Sí, es la silla eléctrica Yo ser candidato ahí. Tenés cuidado. En la ciudad Tenés que de estar Buenos muy bien Aires, de papeles, si no tenés ni que te estar muy metas. bien de papeles o ser profesional, mi amor, no como que era claramente un trucho, ¿entendés? O sea, yo el viernes lo dije, no sé si se me fue un poco de mambo, pero dije, les da vergüenza a los chorros reales, le da vergüenza a Adorni. ¿Entendés? Porque es demasiado berreta. Muy crudo llegó Muy a un lugar muy berreta, alto. muy berreta, pero muy berreta, no puede ser. Yo te digo la verdad, no se puede ayudar a este señor, no se lo puede ayudar, ¿me entendés? Porque todo, en el medio del descargo además se pone... Esto es lo que te da la sensación de un gobierno totalmente de... Claro, no es fácil, yo siempre digo lo mismo, yo vi... Vos acordate que yo tenía 19 años cuando entré a la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, 19. Entonces el poder para mí es algo como natural, o ver el poder es algo natural. Si hay algo que se repite gobierno a gobierno es personajes que de golpe llegan al poder. El poder da Sin privilegios. estar preparados. Hoy lo escuché al Turco Asís decir eso y tiene toda la Da razón. mucho privilegio el poder. El poder da privilegios. O sea, y esto es así. Obvio. Y nosotros como sociedad lo tenemos que saber porque no somos, no sé, un país escandinavo. ¿Está claro? No somos un país escandinavo. Somos Argentina. Entonces, a mí me pasa, el otro día, mira, estaba, lo dejo a mi hijo tomando un café, el más chico, y se le acerca una señora llorándole que quería el teléfono del padre para pedirle un favor. Pobre mina, digamos, divina, tenía un problema. Pero digo, cuando vos te acercas para pedir el teléfono de un ministro y encarás a un menor, aparte con todo lo que esto implica, no importa. Otra discusión, que ya la tuve con ella, obviamente. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que estás queriendo? Un favor. Sí. ¿Y qué es lo que estás apelando? Al privilegio que tiene un ministro de conseguir cosas que vos, ¿me entendés lo que te digo? Entonces digo, Y es obvio que esto un es ministro algo, consigue favores esto de es este algo que gobierno y la de cualquier sociedad, gobierno. por eso te digo, entonces, la sociedad sabe, nosotros vivimos en este país y somos Sí, claro. productos de este país. Entonces, que el poder da privilegios, da privilegios. Ahora, está en vos no usarlos, porque los que lo tienen lo usan, sino no ser tan idiota de usarlos a la luz del día con esa, porque digo, te da privilegios que puede ser, por ejemplo, subir a tu esposa al avión, etcétera, etcétera. Estas cosas son privilegios, chicos, es así. Después viene la otra parte de Poner los a tus privilegios. amigos en lugares Después claro. viene la otra parte de los privilegios, que es, por ejemplo, que tu esposa, que hay muchos periodistas que hacen lo mismo, me contaron el otro día. Parece que ahora no hay pauta, pero hay esposas con coaching. Hay una... Cuando yo era chica, los ¿Qué te dicen? los ¿Contratá a mi esposos, mujer? los esposos de las esposas
o cónyuges de sindicalistas y gente importante tenían un programa de cable con un helecho al lado, me acuerdo, que era así, era la típica. O eran Había millonarias, programa de cable casualidad. con helecho. O sea, la escenografía del programa de cable era el helecho. Pero vos estás diciendo que hay periodistas que te dicen, Hoy yo como tenemos no me una pa- cantidad importante no me das pauta, contratame a mi mujer como colegas coaching, como coach. con esposas dedicadas a algo parecido al coach. Hay más de una esposa de coach, No de sabía, ministros la también, verdad. pero muchos colegas nuestros mataste, de periodista que no sé de ninguna. golpe ellos, digamos, no tienen tanta importancia como las germus que parece que están cobrando Y por ahí se millonadas. factura todo. Así me contaron el otro día, pero no sé, quizás es una mala información. Pero vuelvo a decir esto, digo, el caso Adorni nos enfrenta también a nosotros como sociedad. Porque si nosotros queremos ser realmente un país escandinavo, deberíamos todos, cada uno de nosotros, trabajar de una manera diferente. Entonces digo, claramente el gobierno que tenemos es producto de esta sociedad, que también lo votó, lo votamos. Yo me hago cargo de lo que todos votamos, lo haya votado o no lo haya votado. Pero realmente son berretas, poco profesionales, amateur. Yo una de las cosas que emerge del caso Adorni es, si este señor trata de esa manera displicente las cuestiones que tienen que ver con sus finanzas personales, ¿no? ¿Cómo estará tratando todo el resto que tiene que ver con todos nosotros? ¿Se entiende esto? O sea, si ha sido Sí, tan poco es profesional funcionario. para él en lo personal, ¿qué pasa con el resto? No, ni hablar. Y es una silla caliente que además más de uno le está huyendo, ¿no? ¿Qué es lo importante que tenemos que estar mirando? Yo lo que creo es, básicamente, a ver, las bolsas, tenemos que hablar de lo mismo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo está influyendo en la Argentina y en el mundo una guerra declarada, chicos, que hace que hoy vuelva a subir o sea, tuvimos un 20% de aumento en la nafta. Y hoy volvió a subir el barril de petróleo. Yo tengo ahí, creo que traje el... Bueno, hay una amenaza de que Trump... Claro, mira, ahí lo tenés. Sí. Aumentó casi un 3% del viernes a hoy. Hoy en Asia, ¿no? Ya están abiertas, Claro. obviamente, las bolsas y sigue ¿De vuelta en subiendo. 114? Wow. Sí, por eso te Porque estoy hay diciendo. amenaza de, déjame decir esto cortito, Sí, obvio. hay amenaza de un desembarco en Irán, operaciones terrestres acotadas para lograr que vuelva a reabrirse el estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos se envuelve en operaciones terrestres, ya esto nadie sabe cómo termina, ¿no es cierto? No, Puede ser pero eso- muy complejo para Estados Unidos. Eso desde ya, pero ya está siendo muy complejo, Sí, ya. chicos. A ver, de algo que tampoco hablamos. Ayer 7 millones de personas marcharon en Estados Unidos contra Sí, Trump. sí. O sea, fue realmente Fue una muy fuerte. manifestación muy impresionante, muy impresionante. Y la verdad, el americano, recordemos, no está tan enfermo como nosotros en términos políticos, ¿no? Porque el argentino medio, vos te subís a No, un igual taxi, todo el mundo- la grieta ya es la jodida, grieta ¿eh? ya es muy muy brava, pero realmente el nivel de movilización, hay que ir a poner el cuerpo, ¿eh? Hay que ir a poner Allá el cuerpo. es menos común que acá salir por a eso digo, marchar. el nivel de movilización yo creo que da un preludio Creo que tenemos muy, imágenes. Si tenés muy algo, Gary, lo especial, ponemos. muy especial respecto a lo que va a pasar en noviembre. Y digamos, hoy por hoy, ¿por qué digo? Podemos seguir hablando de Adorni, sí. ¿Qué? O sea, no es como acá que te van, ahora ya ni te avisan, pero no importa, yo ahora tengo que ir a cargar nafta cuando salgo de acá. No es que te van avisando, en el acto van subiendo en las gasolinerías. Y hay siempre, dicen que cuando el petróleo pasa de determinado valor, Estados Unidos, el gobierno de turno termina perdiendo las elecciones. Sí. Que es lo que está, digamos, las proyecciones que hay de acá a fin de año. Te traje también otro estudio, digamos, hecho. Ayer estuve charlando un rato largo con Alejandro Banoli. Sí, Y claro. él dio justamente para algunas empresas la semana pasada una charla respecto a cómo está la Argentina, el mundo, etcétera. Y la primer filmina que él usó en esa charla, yo la traje para compartirla con ustedes porque me pareció... ¿Se la robaste? Se la robé, sí, se la robé. Le dije igualmente, quedé tranquilo que vamos a Uy, decir qué que sos difícil. vos, le ¿Qué es mandamos esto, un beso Nancy? grande. Bueno, escuchá esto porque me parece importante. Ves que ahí tenés una, digamos, cosa vertical y una horizontal. La vertical habla de la intensidad del petróleo y el Producto Bruto de Estados Unidos. Y la horizontal
está hablando el tamaño del shock en la oferta mundial. O sea, hubo crisis del petróleo en más de una oportunidad. Sí. De hecho, en el año, mira, acá en la Colo nos puede Claro, y ayudar. la del 73 ni hablar, ¿no? La Que fue del el shock para de que nosotros nos los petrodólares. Exactamente. En el 73 se llevó puesto la política económica local de Helbart. Pero más allá de esto, lo que pasó en el mundo fue terrible. ¿Por qué? Porque realmente, ahí lo dice, en ese momento la incidencia del petróleo sobre todo lo que funcionaba era altísima, no había autos híbridos, ni eléctricos, ni nada por el estilo. Y más allá de eso, realmente fue un momento tan especial que en la Argentina, recuerden esto las señoras, personas mayores, yo en el 73 era muy chica, pero sí me han contado que había días de la semana que funcionaban los autos con patentes Sí, pares. yo te lo cuento, yo lo viví y vos también lo viviste en la pero época con del... 4 años, mi amor, 5 años. No, Tenía pero el pará, porque en la 73 época tenía de 5 Alfonsín años. también pasó. Está bien, pero yo te estoy hablando del 73 que fue claro. trágico. Fue la crisis, es histórica y marca un cambio a nivel global en términos de economía. Exactamente. Mirá si no será importante YPF para el día de hoy. Claro. Por eso por te este estoy tema, diciendo, bueno, ¿no? por eso Vaca estamos muerta. diciendo que le tendría que haber besado los pies aquí sí lo. Sí, total. Pero es un chanta. Y no otra importa. cosa también. Pero lo que te digo es, cuando volvemos a la placa esta, te muestra lo siguiente. Nunca hubo otra cosa también. Me quedé colgada, Pasó, pero pasó como si nada. Pero ahí tenés, mira, la incidencia, ¿por qué está bien a la derecha? Porque es el 20% del petróleo mundial, del Eso tráfico es mundial de petróleo. Hormuz, ¿no? Claro, en el 73, ¿me entendés? Había mucho menos, digamos, petróleo como atascado. Hoy el petróleo atascado es muchísimo más, pero ¿qué pasa? La incidencia respecto a, digamos, el comercio mundial es menor porque hay muchísimas más alternativas al petróleo. Este es convencional y hoy tenés todo el Y hoy fracking, tenés el no convencional. Vaca Exactamente. muerta. Esto está hablando del petróleo convencional. Claro. Igualmente, el tema de Hormuz, que además, chicos, insisto en esto. Esta no es una guerra declarada para que Irán sea de golpe demócrata. Esto está clarísimo. Esto es una guerra declarada respecto al petróleo. Ahora, pero si Estados Unidos en serio desembarca en Irán, Es que aunque no. sean acciones acotadas, primero le va a costar muchísimo irse, va a pagar un precio altísimo Y estamos y a un el mes. petróleo se va a ir mucho más arriba. Mucho más Con lo cual las consecuencias para Trump son devastadoras. Por eso digo que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando con la guerra. Por eso, justamente porque depende de esa guerra y del resultado de esa guerra lo que vaya a pasar el año que viene en las elecciones locales. A ver si Sí, me ni entendés. hablar. O sea, esto es fundamental, saber cómo termina esta historia, que obviamente nadie sabe, yo la estoy exponiendo, pero no sé tampoco cómo termina. No. Lo único que estamos todos, digamos, mirando es que claramente el cariz que está tomando la guerra no es lo que estaba previsto por Trump y por sus aliados al principio. Y a diferencia de otras guerras, no es que la gente está defendiendo a Irán y le preocupa mucho lo que pase en Irán tampoco, porque eso es una crueldad tremenda, pero a la gente no le importa tampoco eso. Le importa el bolsillo. Totalmente. Le importa a países que se están quedando sin petróleo. Le importa a países que van a tener que pagar unos precios tremendos. Le importa la inflación. Pero por eso todo mismo, eso y importa. el tema es, los análisis ya dan cuenta de, así como se está espiralizando la inflación en la Argentina nuevamente, que es un tema, Sí. pero mucho más tema a nivel mundial. Nosotros igualmente ya inflación en dólares, chicos, tuvimos el 9% en los La primeros inflación en dólares es más alta del mundo. en los primeros 3 meses del año. Y es para, Eso y queda ahora, claro. sí, ahora Más, pues, 10% mínimo en va a estos ser. 3 meses, En 3 meses. sin hablar la anterior, pero estos 3 meses, Olvídate. con la baja del dólar, la inflación en dólares ha sido Ahora, brutal. Ahí, y en esto yo le quiero dar también, si me permitís, ¿no? Que la Colo me escuche. Yo hago la enunciación de lo que está por pasar. Yo lo que estoy notando, insisto con esto, es la segunda vez que noto una grieta entre el porvenir del plan económico, entre el presidente y el ministro de Economía. La primera vez, lo dije la semana pasada, fueron las famosas LEFIs. Le dije las LELIC, me quedé en Sí. el gobierno anterior yo. Las LEFIs, el desarme de las LEFIs. Ahora vuelve a pasar. Ahora vuelvo a olfatear que de nuevo Caputo quiere ir para un lado y Milei no lo deja. Con la deuda, la deuda, Ahora, no quiso rolear la deuda al escuchen- 9%. Exactamente. Pará que termine Pero y escuchen, después- escuchen qué va a pasar en mayo. En mayo, y esto hablado no con altos economistas, sino
hablado, bueno, con Manoli ayer también lo hablé, pero digo, hablado quizás a nivel contador público. En mayo, por primera vez en mucho tiempo, las empresas argentinas o las empresas multinacionales van a poder repartir dividendos sin límite. Es verdad. Sin límite. A ver si nos entendemos. En mayo Pero van a se poder la van comprar a dólares. poder, Sí, sí. obvio, para llevarse los dividendos, señores. Lo anunciaron en Este- abril del año pasado tras el acuerdo con el FMI. A partir de mayo No de lo- este año. ¿Lo van a dejar? ¿Lo van a Escuchen lo permitir? que les voy a decir. Yo lo que creo es que tenemos que estar muy atentos porque el gobierno tiene que tomar una decisión al respecto. Los dólares están ultra baratos para cualquier empresa argentina o Claro. multinacional que esté acá. Cualquiera quiere llevarse dividendos o pagar deudas, que a veces son inexistentes, son deudas con tu propia empresa. Entonces, ojo, porque ese compromiso asumido hace más de un año se tiene que poner en juego en un mes, en menos de un mes. Y ahí el gobierno va a tener, buena pregunta nos hacemos para que nos contesten, ¿no? El gobierno va a tener que tomar una decisión. Si lo permite, con o Pero no lo ojo, permite. Nancy, que eso es solo para los dividendos del ejercicio 2025, no para los Exactamente. anteriores. ¿eh? No, para los... Por lo tanto, es un riesgo acotado. Es un riesgo bastante acotado. pero que tiene un número importante. No creo porque no fue un año maravillosamente bueno para las empresas. Ah, pero siempre Mira, dijiste lo contrario. Pero siempre dijiste lo Pero por contrario. favor. ¡Bravo! Por Dios. Ahí se va. Ahí va a dar una Nuestro bravo. populismo en Bravo. salud. Abrime. ¡Ah, vamos! No va a ser un problema. ¡Lo reconoció! No es su mejor día hoy. Es verdad, la verdad que fue un desastre. ¿Para qué viniste hoy, Antonio? ¿Para qué viniste? Ahora, no entiendo, ¿es un riesgo, Nancy, No te o van a no poner porque de los vocero. resultados no fueron buenos? No Ponete de tengo- acuerdo. Yo creo Para que las es un riesgo. petroleras fue muy bueno. No, como Entonces siempre- quiere decir que hay sectores que sí. Exacto, pero Y ¿sabés cuánto van a sectores que afinar? Perdóname, lo de los sectores es lo que te decimos siempre, que hay muy poquitos sectores que le fue muy recontra Sí, bien sí. y a la gran mayoría le fue muy mal, pero sigue habiendo plata. Está bien, pero que el se va a punto ir. que yo digo es que el riesgo que se tomó cuando se tomó esa decisión de liberar los dividendos del año 2025 es un riesgo medido y acotado que no va a poner Igual en te riesgo digo, Esperemos. Antonio, política. si el dólar ¿Yo? se va a 1.60, es lo que están pidiendo, no me acuerdo del 1600, economista muy 1600, conocido. a ¿Quién fue el? 1600. Perdón, a 1.600, sí. Si se va a 1.600, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Le va a subir la inflación, pero va a generar... A Ricardo Delgado fue, mirá. Ricardo eh, Delgado, el gobierno vuelve a equivocarse fijando el dólar en 1.400. Tendría que dejarlo Pero deslizar a los yo le 1.600. preguntaría al amigo No, Delgado. no vengas con que, que solo ¿de se dónde mueve. saca que fija Pero en dejate de 1.400? hinchar. Tiene Si no, cepo, si no pero tiene comprara cepo. todos los días 100 millones de dólares, se habría ido Pero, a Tony, 1.200. yo compré 100 millones. No a Tiene 1.400. cepo, 120 tiene cepo al dólar, remunera la plata que vos le pongas, te paga, hay un carry trade Perdóname, salvaje, hay y una de- tasa increíble, vos sabés perfectamente. Roleó la De deuda en nuevo, pesos, joda. 148%. Y de nuevo volvemos a esto. ¿Para quién gobierna el gobierno? Porque este es el otro tema interesante. Es decir, cuando vos te das cuenta que, ponele que haya sectores de la economía, que está clarísimo, les fue muy bien, y otros sectores que no les fue bien, ¿está claro? Al sector que no le fue tan bien, se endeudó, en general en dólares, a una tasa altísima. Y al sector que le fue bien, se lleva dólares re baratos Total. y se lo lleva afuera. O sea, volvemos sobre la inequidad absoluta del tipo de sistema, porque si vos estás en un momento en donde hay que ajustar el cinturón, ¿a quién se lo ajustas? Esta, digamos, es la ecuación que cualquier cosa que analices de lo que está haciendo el gobierno en términos económicos siempre termina en lo mismo. Siempre ganan más los de arriba que los de abajo. Y ahí viene, yo traje otras 2 placas que también se las robé. ¿Vos viste las declaraciones de Caputo y de su equipo en carajo esta No, semana? sí, bueno. pero Diciendo que viene la otro. gente ya no se compra 200 pares de zapatillas. No, pero se compra el un auto. auto o ya no se compra 600 pijamas. Yo le Mira. pregunté a la gente cuántos pares de zapatillas tienen y la verdad es que es una cosa de locos. ¿Pero en qué planeta vive esta gente? Es que están Fue escindidos una de la locura realidad. total. Yo insisto en esto. El Rolex de Adorni, acá, en la muñeca, mientras trataba de explicar que él no se había afanado nada. Es increíble. Es el grado de desconexión. La No se dan impunidad, todo. cuenta ni siquiera de que eso está mal.
Cuando Adorni quiso explicar su vuelo a Punta del Este, empezó diciendo, lo llevé 4 días, no tuvieron vacaciones, llevé 4 días a mis hijos. No, peor, y cuando dijo, yo a mi mujer ya le había sacado un pasaje, pagué $5.600. Toda la familia Cada se vez va peor. a Estados Unidos por ¿Por esa qué? guita. Porque ya no saben lo que es un pasaje en No se turista, dan ni el cuenta. gallinero, No saben. chicos. Sí. Una ¿Entendés lo que te aclaración, digo? chequeado aclaró que olvidaron. no era un Rolex. Aclaró que no era un reloj. Sí, para mí nunca chequeado. fue no era Era un Casio. Me Pero alegro. no importa, es lo único que le faltaba. O sea, En realidad es parte, digamos, de todo lo... Pero ¿ves lo que pasa? sacar Rolex, poner viaje a Punta del Este en avión Claro, privado. Claro, exactamente, lo y mismo, lo mismo. chicos. Pero insisto, digamos, en una situación que es, el gobierno claramente está en problemas. Mientras sigamos hablando de Adorni, seguimos hablando de esto, pero lo que se vienen son un montón de otras cosas. Y te traje dos gráficos Dale. más que tienen que ver más que nada con cosas que ya venimos charlando y son súper sabidas, pero que me parece que la gente las tiene que mirar de manera gráfica, porque son importantes verlas así. Una tiene que ver con el empleo, a ver si las tenemos ahí. Yo mandé dos gráficos más, cualquiera, el que quieras lo podés poner porque tienen que ver las dos con lo mismo. Este es de empleo. Es la dinámica del empleo registrado. Ahí la curva te lo va diciendo. Estamos en el peor momento. Vos fíjate, la gris que está arriba de todo habla justamente de los monotributistas, que son los únicos que subieron, chicos. Que obviamente es el chico del Rappi que tiene que inscribirse en el monotributo. Dejó de ser, de laburar en una empresa, en una industria registrado, que tenía Trabajo más precarizado, aguinaldo, va. etcétera, se tiene que poner a facturar. Pero Nancy, decía Álvarez Agis algo muy importante el fin de semana, que en ningún caso ganan lo mismo yendo a las aplicaciones. Obviamente. Obvio, Acá hay no. gente que perdió laburos de 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones, laburos fabriles muy importantes. En FATE, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sí. cuando van a la aplicación ganan máximo 1,5 millones. Si han tenido una caída en los, Para en ganar los en una ingresos. aplicación, Tremendo. 1,5 millones, ¿eso es lo que te tenés? No, en 12 Uber lo horas, puedes para ganar, pero 12 te horas. Pedalear 10 horas. Para 1,5 millones y después restale todo el gasto que tiene, chicos. Tienen que Que el no se gasto, rompa la Para bici. que se entienda, O el claro, auto o la moto. o la moto. No, en Rappi Vos lo, tenés en que Rappi lo- ponerte- a ver, en Uber y en Rappi lo puedes llegar a hacer. Te tenés que matar. En Uber creo que es un poco más fácil, pero de todos modos que lo que no te digo es, resfríes. el punto O sea. es, nunca estás ni cerca de lo que ganabas en un empleo registrado en el sector fabril. Bueno, y la otra cosa que tengo que decirte es, hay dos sectores que todos sabemos han crecido en los últimos tiempos, porque por algo, o sea, el análisis del año pasado, del 2025, es subió el Producto Bruto Interno y subió la desocupación. Sí, el país O sea, está creciendo, te dice Milei. Por eso, el país crece, pero los bolsillos se aflojan, se achican. Entonces, cuando vos te das cuenta que un país ha crecido, pero que al mismo tiempo creció la desocupación, vos lo que te tenés que preguntar es, la ganancia que hicimos entre todos, que eso es el Producto Bruto Interno, ¿quién se la llevó? Cada vez Muy menos, poquitos. cada vez unos pocos. Y lo peor de todo es que obviamente se rompe la industria fabril o la industria en general y el sector de minería o el sector, digamos, del petróleo, que son los que están creciendo, Y el o agro. el financiero y el agro, no absorben la mano de obra. No, No, es verdad no. que vos te fuiste del conurbano y te vas a un... Lo que sí es cierto es esta diferencia que hay entre la sensación de la crisis en los cordones urbanos versus el interior. Eso está absolutamente claro. Pero lo concreto es esto. Estos son los números y esto es lo que tenemos que ver. Yo creo que en los próximos días tenemos que estar muy atentos, además de que pase o deje pasar con Adorni, que yo creo que lo van a usar un tiempo más. O sea, usar real, literalmente creo que lo van a usar. Salieron de Para esta- que se lleve todos los para que se todas las lleve críticas. para que la gente putee a Adorni. A Milei hoy le sirve que la gente lo putee a Adorni. ¿Por qué? Porque cuanto más lo putea Adorni, el día que lo saque, va a subir él. Sí, Es así. con Spar pasó O eso. sea, es así. Entonces, más allá de lo que vaya a decir Adorni en sus conferencias que ahora vuelven y toda la historieta, es ver qué sigue pasando con los números y ver esta mini interna que yo creo que cada vez se va a hacer más pública porque Caputo no es boludo. Entonces, cuando nota que van a entrar en una vorágine mala
enseguida se despega de las decisiones. Caputo lo hizo así el año pasado, chicos. Lo mandó al frente a Milei. Esto lo decidió el presidente. Sí. Primero lo mandó decir a través de sus amigos y después lo mandó decir, y después lo dijo directamente. Y es más, Milei se sintió orgulloso de su decisión. Sí, pues lo planteó como una como discusión un- doctrinaria. doctrinaria y qué sé yo, pero me parece que vuelven a tener un problema porque están en un atolladero. Están en un atolladero. Se les ha bajado la recaudación de una manera impresionante y eso hace que vuelvan a tener que ajustar. Y no hay más lugar para el ajuste. No hay Totalmente. más lugar para el ajuste. Entonces, digo, me parece que en realidad de eso se trata. Y después nada, digo, la verdad que tuvimos una semana que empezamos con esa marcha No. que fue espectacular y que espero, digamos... Fueron 10 semanas en un país normal. Sí, obviamente. Sí. Pero digo, esa plaza del martes, yo creo que en realidad tiene que ser vista por la oposición, porque era una plaza opositora, como un gran compromiso Sí. y con una gran seriedad. Y la otra cosa que te digo es, yo creo, porque fue muy gracioso en algunos medios, todos decían que con el tema del el juicio por YPF que terminamos ganando, todos estaban contentos. Y es real, tenemos que estar todos contentos. Básicamente porque YPF, estatización de YPF y lo que pasó después, incluso hoy, con Vaca Muerta, es una política de Estado, es el ejemplo que deberíamos tener en la Argentina para todo. todos los temas. Totalmente. Para Totalmente. todos los temas. Porque no hubo procurador que no defendiera esa estatización. Después Milei salió a decir cualquier verdura, pero en realidad lo peor de todo es que Milei, además de no agradecerle lo suficiente a los abogados que trabajaron en esto, habló en contra del fallo. O sea, fue insólito lo de Milei el viernes. Salió a festejar chicos. un fallo con el cual él está en contra. Exactamente. Explícame esa locura. Pero aparte, te digo una sola cosa, Solo si en él este realmente gobierno. estaba tan en contra o creía que la expropiación era mala, ¿por qué no se las devolvió directamente? totalmente. Se las hubiera dado de Genasi. Nancy, tenemos vamos. que cerrar, señora. Bueno, señor. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Para el próximo informe te voy a hacer una pregunta muy cortita. ¿Qué opina de los hombres que viven de las mujeres? Buah. Hombres que viven de las mujeres. Sí, que se aprovechan de las mujeres. No. No me contestes ahora. No, todavía no. Vamos a ver el informe y lo seguimos mañana. Mañana en el pase, En dale. el pase la seguimos. Vamos.